Sagitario, bienvenido a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J, estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar mis lecturas. Si quieres que te dé un consejo completamente gratis, lo único que tienes que hacer es dejarme en los comentarios tu situación. Haz que sea una situación, trata de resumirlo lo más posible. Deja tu dedito para arriba y comparte este video. Conecta conmigo también en mis redes sociales, @jtarot7. Y en mi próximo video de Sagitario estaré tomando algunos mensajes, algunos comentarios al azar. Igualmente como lo voy a hacer al final de este video, así es que quédate conmigo hasta el final. Voy a iniciar con los bloqueos que tienes en estos instantes. Pueden ser bloqueos del pasado, es una lectura diferente, no tiene un tiempo en particular. Así es que vamos a ver qué situaciones del pasado o situaciones en estos instantes están creando bloqueos en tu vida. Sagitario, aquí sí tengo que darte una advertencia. Esta es una lectura con mis cartas negras, así es que va a ser una lectura bastante fuerte. Si eres algo sensible o no te sientes preparado para escuchar este mensaje, pues puedes regresar más adelante cuando sientas que tienes las fuerzas. De lo contrario, pues puedes continuar con el video, ya que podría estar también resurgiendo ciertas situaciones del pasado que podrían ocasionarte algún tipo de mal recuerdo. Mira, me están hablando de que los bloqueos que tú estás teniendo en estos instantes en tu vida vienen por patrones que has aprendido o situaciones que han estado muy arraigadas en tu vida familiar. Me habla de la presencia de la reina de bastos con el emperador. Y me está dando la energía aquí de una persona que pudo haber adaptado cierto tipo de patrón o comportamiento de un padrastro o de una madrastra. Donde pudiste haber sentido como no una conexión con esa persona y sentiste como cierto rechazo por parte de esta otra persona que estaba en tu vida, ya sea un padrastro o ya sea una madrastra. Y entonces esa situación de tu infancia aún la tienes muy presente en tu mente, en tu subconsciente. Y a pesar de que tal vez eso ha pasado hace mucho tiempo, eso tiene muchos años de haber sucedido, todavía eso está dándote vueltas en la cabeza y no te permite conectar, dependiendo de quién seas tú, con figuras masculinas o con figuras femeninas. Entonces tienes ese problema, Sagitario, donde algunos de ustedes, recuerden que son lecturas generales, no tienes como esa conexión y sientes que te cuesta muchísimo el poder entablar una relación ahora en estos instantes, ya sea con pareja, si la tienes, o cuando estás tratando de conocer personas, porque me hablan de una situación de apego extremo, donde podrías estar hasta cierto punto sofocando a tu pareja o sofocando a las personas cuando empiezas a conocerlas porque te ven como con mucha necesidad. Les dije que esta no es una lectura como las de siempre. Si no estás para escuchar estas cosas tan fuertes, pues te mando mucha luz. Regresa a esta lectura cuando sientas la fuerza para poder continuar. Y similar a esto, a veces hasta mucho más en profundidad, son las lecturas privadas. Así es que tienes que tener mucha cautela con esa situación porque parece que aquí hay un patrón de apego donde constantemente, por ejemplo, ¿cómo se refleja un apego? Llamas mucho por teléfono, ¿qué estás haciendo? Hay muchos celos porque sientes de que podrías perder a esa persona. Y para algunos de ustedes, como les indico, esa situación o ese patrón viene de lo que viviste en tu infancia. Puede aplicar igualmente a ti si eres un hombre con las mujeres, que sientes como ese apego o tal vez ese síntoma de que son posesión, de que te pertenecen. Mira, me están hablando también aquí de que hay bloqueos con respecto en lo espiritual. Parece que aquí hubo una persona, ya sea tu familia o tú, hiciste una promesa a Dios, al universo, a un santo, en lo que tú creas. Hiciste una promesa y esa promesa no se ha cumplido. Y aquí me están indicando en estos instantes, Sagitario, que algunos de ustedes, si fueron quienes hicieron directamente esta promesa, que se arrodillaron frente a Dios, le pidieron a un santo, la creencia que ustedes tengan y no han cumplido con ese sacrificio, con esa promesa, ya sea prender unas velas,
asistir todos los domingos a una actividad espiritual. Más, ¿quién mejor que tú para saber qué fue lo que prometiste? Aquí me están hablando de que para algunos esta promesa rota o esta promesa que no se ha cumplido todavía está bloqueándote ciertos caminos. Y estoy aquí para indicarte de que tienes que recordar esa promesa o conversar con tus padres, con las personas con las cuales te criaron o hicieron esa promesa por ti. Porque parece de que podría ser también de una segunda generación donde esa promesa, por ejemplo, tus padres no la cumplieron y te corresponde a ti entonces investigar qué es lo que sucedió allí, en base a qué hicieron esa promesa, cuál fue al santo o a la persona o al universo o al Dios que se lo pidieron, para que de esa manera entonces puedas cumplir con esa promesa. Y me dicen que una vez que cumplan esa promesa, las puertas a tu vida van a ser abiertas y finalmente va a poder llegar ese éxito y ese triunfo que mereces. Pero ¿por qué está bloqueado? Te preguntas en algunas ocasiones. ¿Por qué no ves el progreso? ¿Por qué no sales adelante? Por esa promesa que se hizo y no se cumplió. Mira, me están hablando también de que algunos de ustedes hay energías donde podrías estar teniendo bloqueos también con respecto al dar y el recibir. Hay un desbalance. O constantemente tú eres quien estás dando de tu tiempo, dando regalos, dando consejos y no estás recibiendo. O todo lo contrario, tú te quedas en el otro aspecto como que, ok, ¿y ahora qué es lo que está sucediendo? Entonces tienes que encontrar ese balance perfecto entre dar y recibir. No solamente ser la persona que absorbe todo, que lo quiere todo, tampoco ser la persona que lo da todo y que no deja nada para sí. Y aquí te hablan de encontrar ese balance en tu vida, que el no contar con ese control de lo que das y lo que recibes, o de cuánto permites que hagan contigo o dejen de hacer contigo, porque tal vez no tenga nada que ver con dinero ni regalos, tal vez tenga que ver con tu energía, con tu tiempo. Una vez que encuentres ese balance, entonces podrás entrar y encontrar tu poder. Me hablan aquí de encontrar tu poder, de encontrar tu camino. Me hablan de un guerrero de Sagitario también que necesita emprender una búsqueda, necesita emprender una nueva aventura, tomar riesgos y tomar un camino completamente diferente. Voy a utilizar este bloque de cartas en estos instantes para ver lo que tu corazón anhela. Y luego el bloque de cartas que queda acá es lo que veremos la gente que piensa de ti que no se atreve a decirte. A ver, Sagitario, vamos a ver. ¿Qué anhela tu corazón? Mira, te estoy hablando de aventuras. Tu corazón anhela un cambio. Tu corazón anhela dejarlo todo y empezar de cero. Tu corazón anhela el poder dejar tu trabajo, dejar tu vida, empezar nuevamente en otro país, en otra ciudad, en otro estado, con otro nombre. Quieres como presionar un botón de refrescar y empezar tu vida por completo. Pero hay cosas a ti que te dejas manipular, te dejas escuchar mucho lo que las personas piensan o opinan de ti. Y dice que no escuches rumores, que no escuches nada de esto, que hagas lo que tu corazón siente. Y tu corazón anhela una aventura, como te lo había indicado. Anhela empezar de cero. Tal vez algunos de ustedes no es que vayan a dejar su trabajo y se vayan a ir, pero tal vez necesitas unas vacaciones. Necesitas tomarte un año sabático. Pide una licencia en tu trabajo, 3 meses, 6 meses. Experimenta algo diferente. Pero me están diciendo que algunos de ustedes, Sagitarios, necesitan presionar ese botón de refrescar y empezar nuevamente. Eso es lo que anhela tu corazón, un nuevo comienzo. Puede ser en una relación, puede ser en tu trabajo, puede ser con tu familia, puede ser en tu vida. Adáptalo a ti. Mira, me está diciendo también aquí, Sagitario, de que hay algunos de ustedes que tienen temor del éxito, tienes temor de triunfar. Y tu corazón anhela que tú te liberes de todas esas cosas, esas ideas que plantan en tu cabeza
esa cárcel mental que tienes puesto y que entres y aceptes la posición de poder que tú mereces. Que aceptes las bendiciones, que las recibas. Porque me hablan de un guerrero de Sagitario. Ustedes, mis guerreros de Sagitario, ya sea ascendente lunar o tu signo solar, donde sientes que no mereces triunfar, donde sientes que no mereces el éxito, donde cuando te entra una oportunidad de ser reconocido dices, ay no, prefiero como mantenerme detrás de bambalinas, detrás del escenario, no quiero este reconocimiento. ¿Por qué has venido siempre con esa actitud implantada de que no mereces triunfar, de que no mereces el éxito? Y adivina, breaking news, déjame darte la noticia de última hora que lo mereces. Y va a venir a tu vida y vas a poder sentarte en la cima de la montaña diciendo, alcancé esta meta, lo logré. Veo a alguien que tiene como un propósito también que tiene que ver con deportes. Obviamente les digo, no todos, algunos, porque esta es una lectura general. Hay aquí alguien que quiere subir una montaña, hacer una carrera de 5 kilómetros, hacer una carrera de 10 kilómetros. Veo a alguien que está alcanzando esa meta que se ha propuesto. Muy bien. Y todo eso es lo que tu corazón anhela, que te valores. Vamos a ver lo que está a tu alrededor, las personas, qué es lo que no se atreven a decirte, a ver qué hay oculto alrededor tuyo. Veamos, Sagitario. Ustedes saben, mis guerreros, que yo siempre les digo el mensaje que yo recibo. Si esta parte no resuena contigo, pues no la aceptes. Continúa escuchando el resto del video y también los saludos que ya vienen muy pronto. Mira, aquí me están hablando de que parece que hay una relación o hay una situación alrededor tuyo donde no te están dando la verdad con respecto a cómo se unieron. Yo veo una relación que fue forzada por medio de magia, por medio de trabajos pues de brujería, por medio de trabajos de santería, por medio de diferentes trabajos que unieron a una pareja. Puede ser que tú amarraste a tu pareja con algún hechizo de amor, o que tu pareja te amarró a ti con algún hechizo de amor, o que tus padres fueron amarrados por un hechizo de amor, por un trabajo para que ellos estuvieran juntos. Aquí hay un hechizo de amor que se realizó para que una pareja estuviera junta, para forzarlos a estar juntos, para forzarlos a formar una pareja. Y eso es algo que está a tu alrededor, que las personas que están involucradas pues no te lo han comentado, o puede que haya sido tú quien hizo ese hechizo de amor para poder tener a una pareja, la persona que tienes a tu alrededor en estos instantes, y no se lo has confesado. También aplica así para ti, ¿eh? Veamos, ¿qué más? Me están hablando que en tu hogar, en tu familia, hay una persona más joven que tú. Puede ser tu pareja, puede ser hijos, pueden ser primos. En tu vida familiar hay una persona que no está siendo al 100% honesta con su salario, con cuánto gana. Está manteniéndolo en secreto y parece que está haciéndolo para evitar algún tipo de conflicto, algún tipo de dificultad. Y me hablan de esa energía donde hay secretos con respecto a dinero, a cuánto dinero realmente tengo, ya sea yo como tu pareja, por ejemplo, o ya sea yo como tú. Así que aquí me están hablando de que hay una situación de secretos con respecto a las finanzas, el salario, cuánto dinero se tiene ahorrado, cuánto dinero realmente se tiene. No está claro eso, hay alguien que está guardando ese secreto a tu alrededor. Los consejos de tus ángeles en estos instantes, Sagitario. Te dice, viene a tu vida gente que te va a dar la mano, gente que te va a ayudar a salir adelante. Los resultados que vas a tener de las situaciones en tu vida van a ser pacíficos, van a ser positivos. Perdón. Y que la meditación o la oración va a traer a tu vida las respuestas que tú estás esperando. Así es que a orar o meditar, depende de tu práctica. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Perdón, voy a sacarte dos cartas, la opción A y la opción B. Tú escoges la carta que quieras. Puedes hacer una pregunta para las dos cartas o una pregunta diferente para cada carta. Pregunta de sí o no. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es que viene algo mejor.
Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es que no es certero. Vamos a pasar en estos instantes con algunos saludos, con algunos consejos. Este es un sistema al azar. Todavía tengo la compu. Es más fácil hacerlo con la compu. No tengo iPad todavía, así que... Marisol dice, soy María Soledad Acosta, Venezuela, 4 de diciembre. Te voy a regalar una carta a mi querida Marisol. María Soledad. 3 de espadas. Hay una situación de un corazón roto, un corazón partido, como la canción. Me están hablando de que es necesario de que sanes y que no continúes anhelando a esa persona que ya se fue, porque viene alguien mejor. Veamos quién más. Si tú quieres también recibir un saludo o un consejo, pues tienes que dejarlo en este video, que de aquí voy a tomarlos para el siguiente. Dulce Amistad dice, hola, tu voz me da mucha paz. Siempre veo tus videos. Bendiciones. Muchas gracias. Dulce Amistad, la carta que sale para ti es la carta del 6 de bastos. Vienen triunfos, buenas noticias muy pronto a tu vida. Así es que muy atenta a esto, porque vas a quedar sorprendida. Y gracias por el halago también, estoy sonrojado. Locos Locos dice, hola, soy Abby, soy Sagitario. Hola J. Tarot, eres muy concreto en tus lecturas. Todo lo has dicho me ha pasado. Gracias por estas lecturas, que Dios te bendiga. Gracias a ti, Abby. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribir, tú y cada uno de ustedes que todavía están acá conmigo. Dime si estás aquí todavía dejando tu dedito para arriba. Y voy a regalarte una carta. Te sale la carta de, Gaby, parece que a alguien aquí le gusta mucho la fiesta, celebrar. Vienen invitaciones para salir con grupos de amigos, acéptalas, la vas a pasar muy bien. Veamos qué más, qué otro mensajito tenemos aquí. Esto es completamente al azar, como puedes ver allí pasan muchos. Natividad Salomé dice, luz y progreso a todos sus ángeles, arcángeles, luces y maestros ascendidos. Muchas gracias, Natividad, por tan lindos deseos. Igualmente para ti, muchísima luz a todos tus seres especiales y a todos tus guías también que están a tu lado, llevándote por el camino correcto. Qué lindo mensaje. Betsabú Fabián, saludos desde Veracruz, México. Saludos, fuerte abrazo hasta mi hermoso México. Gracias por tomarte el tiempo de escribir. Un placer, te decreto mucha luz y progreso. María López dice, gracias, ojalá. Vamos, claro que sí. Mente positiva, borrar esos ojalás. Ojalá lo deja como al aire. Tú no puedes ir a un restaurante a decirle al mesero cuando te está atendiendo, ojalá me pudieras traer como una lasaña, un pancito rico. Pues la persona que te atiende te va a mirar y te va a decir, pues ojalá tengas dinero para pagarlo. Así es que tienes que pedir. Si tú vas donde la persona que te atiende, pues el mesero, y le dices, quiero que me traigas una lasaña, pues por supuesto que te la va a traer. De esa misma manera funciona el universo. Pide, pide, pide que te lo da. Vamos a ver qué otro mensaje, otro saludo tenemos por acá. Carolina Figueredo dice, saludos desde Paraguay. Sos un capo. Gracias, Carolina. Fuerte abrazo hasta Paraguay. Muchas gracias por tomarte el tiempo de escribir. Te voy a regalar una carta. Te sale la carta de la carroza. Te habla de un viaje que vas a estar haciendo por tierra muy pronto. La energía o la necesidad de desconectarte y atravesar como una autopista, una calle. Te va a ir muy bien en esa aventura que tendrás. Puedes simplemente ir a la playa también. Pero te habla de que esa aventura que quieres tener en moto, en carro, en automóvil, en transporte, pero por tierra va a ser muy positiva para ti. Avelina Baena López, saludos de Morelos. Gracias, fuerte abrazo hasta Morelos. Acá, ¿quiénes más están en Morelos? Oiga, gracias por todos sus mensajes. Un mensajito más. Eli Trejo dice, Elisa Trejo Cisneros de México. Vamos a regalarte una cartita para ti, a ver qué te sale. Caballero de copas. Tienes a alguien interesado en ti, en el amor. Alguien que quiere hacerte una propuesta, una invitación. Tienes a alguien que quiere cortejarte. Mira. Veamos quién más, uno más. María Sapien dice, hola, Dios te bendiga. Pues muchas gracias, María, por tu lindo deseo. Igualmente que recibas muchas bendiciones de Dios Todopoderoso, que abra las puertas del éxito y la felicidad a tu vida y cierre las puertas del fracaso a ti y a cada uno de ustedes que aún está aquí viendo este video.
En pantalla te aparecen en estos instantes los siguientes videos que te recomiendo. Y si quieres tener una consulta privada conmigo, es sencillo. Accede aquí al enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios. Soy J. Decreto mucha luz y progreso.